Hola chicos, ¿cómo están? Bien, en este video vamos a desarrollar algunos ejercicios de la sección 14.8 que es multiplicadores de Lagrange. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio 10 de la página 818 del libro, cuya consigna es la siguiente. Cilindro en una esfera. Determina el radio y la altura del cilindro circular recto y abierto de mayor área superficial, que puede inscribirse en una esfera de radio A. ¿Cuál es la mayor área superficial? Bien, vamos a proceder a su resolución. Bien, lo que nosotros vamos a llamar es, por R lo vamos a llamar al radio del cilindro y por H a la altura del mismo. De esta manera, ¿sí? Nosotros queremos hallar la máxima área superficial en el cual el cilindro es abierto, dice en la consigna. Eso significa que no tenemos que considerar en el área las dos tapas, ¿sí? Tanto la de arriba como la de abajo. Por ende, ¿sí? La función que deseamos maximizar es f en r en h igual a 2pi por r por h. Fíjense en que esta es la fórmula del área lateral de un cilindro, ¿sí? Sujeto a la restricción. ¿Y qué ocurre? En el enunciado del problema dice que el cilindro tiene que estar inscripto en una esfera de radio A. Para que eso se cumpla, lo que uno observa, si uno hace una grafiquita con el cilindro inscripto en la esfera, ¿sí? Nos queda determinado un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos son 1/2 por h, la mitad de la altura del cilindro, y el otro cateto es r, que es el radio del cilindro, ¿sí? La hipotenusa de ese triángulo rectángulo es A, de tal manera para que el cilindro quede inscripto en la esfera, lo que se tiene que cumplir es el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, que es h sobre 2 todo al cuadrado, más r cuadrado, que es el otro cateto al cuadrado, eso tiene que ser igual a hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa en este caso es A. ¿Sí? Lo que yo hago es, a la restricción recuerdan que siempre la tenemos que considerar igualada a 0. Entonces, el a cuadrado lo paso restando, de manera que mi g en r en h me queda esta expresión, igualada a 0. Para ello, aplicaremos el método de multiplicadores de Lagrange con una restricción. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, calculamos el gradiente de la f, que me da 2pi por h multiplicado por i, esa sería la primer componente, más 2pi por r por j, esto sería la segunda componente. Calculo el gradiente de la g, que es igual a 2r por i más h sobre 2 por j. Entonces, la ecuación del gradiente, que es gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g, nos da esta expresión que está acá. Igualamos el gradiente de f con lambda por el gradiente de g. Acá lo que hice fue multiplicar cada componente del gradiente de g por lambda. Para que esta igualdad se cumpla, lo que uno hace es igualar componente a componente. Bien, luego debemos hallar x, y lambda que satisfacen el sistema. Fíjense, ¿sí?, qué sistema me queda determinado. La primera ecuación es 2pi por h igual a 2r por lambda.
¿sí? Eso se obtiene al igualar las primeras componentes en la ecuación del gradiente. La segunda ecuación se obtiene al igualar las segundas componentes de la ecuación del gradiente. Y la tercera condición, ¿sí?, es nuestra G en R en H igualada a 0. Bien, para resolver este sistema, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, en 1 despejamos lambda. De esa manera me queda que lambda es igual a pi por h sobre r. Sustituyendo en 2, ¿sí?, ese lambda lo sustituimos en 2, ¿sí?, me queda esta expresión, de manera tal que ahí despejamos h en términos de r. Me queda h igual a 2r. Ahora, a esto último, ¿sí?, lo sustituimos, ¿sí?, en la tercera ecuación. De esa manera me queda r cuadrado más r cuadrado menos a cuadrado igualado a 0. De manera tal que acá obtenemos el valor de r. R me queda igual a a sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo al racionalizar los denominadores, como raíz de 2 por a dividido 2. ¿Sí? Entonces, una vez que obtuvimos r, podemos hallar h. Recordemos que h es 2 por r. ¿Sí? Entonces, al sustituir acá r por su valor, me queda que h es igual a la raíz de 2 por a. Estas van a ser la altura y el radio del cilindro abierto inscrito en la esfera de radio A de mayor área. Lo que ahora me pregunta es ¿cuál es la mayor área superficial? Bien, en este caso, ¿qué hacemos? Evaluamos la F en ese correspondiente valor de R y valor de H. Y me queda el valor 2pi por A cuadrado, unidades cuadradas. ¿Sí? Bien, chicos. Acá queda terminado este ejercicio. Cualquier cosa me lo pueden consultar en el foro. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 39, ¿sí?, de esta misma sección, ¿sí?, que está en la página 819 del libro, cuya consigna es la siguiente. Extremos sobre una circunferencia de intersección. Dice, determine los valores extremos de la función f de x y z igual a x por y más z cuadrado sobre la circunferencia donde el plano y menos x igual a 0 corta a la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Bien, vamos a proceder a su resolución. Lo que vamos a hacer acá es aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange con dos restricciones. Fíjense que acá estamos teniendo tres variables independientes sujetos a dos condiciones. En el ejercicio anterior teníamos dos variables independientes, que eran el radio y la altura del cilindro, sujeto a una restricción. Bien. En este caso, nuestra G1 de x y z va a ser y menos x igual a 0, que es la ecuación del plano. Nuestra G sub 2 en x y z, ¿sí?, lo que vamos a considerar es la ecuación de la esfera, pero el 4 lo vamos a pasar restando, ¿sí? Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual a 0. Calculamos el gradiente de la f, que me da esta expresión. Calculamos el gradiente de G1, que me da esta expresión. Y el gradiente de G2, que me da esta otra expresión. La ecuación del gradiente nos da entonces, esto es el gradiente de f, igual, ¿sí? Recuerden que la ecuación del gradiente era el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de G1 más u por el gradiente de G2. ¿Sí?
Si uno, fíjense, esto es el gradiente de f, y esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, es el gradiente, es lambda por el gradiente de G1, más U por el gradiente de G2. Lo que yo hice acá es multiplicar cada componente del gradiente de G1 por lambda, multiplicar cada componente del gradiente de G2 por U, y luego juntar, ¿sí?, las primeras componentes, las segundas y las terceras. De esa manera, en el lado derecho, me queda esta expresión que está acá. Luego debemos hallar X, Y, Z, lambda y U que satisfacen el sistema. Fíjense que la primera ecuación que coloqué acá es la que resulta al igualar las primeras componentes en la ecuación del gradiente. La segunda ecuación es la que resulta al igualar las segundas componentes de la ecuación del gradiente, y la tercera lo mismo, pero igualando las terceras componentes. La cuarta ecuación es G1 en X y Z igualado a 0, ¿sí?, que es una de las condiciones, y la quinta ecuación es G sub 2 en X y Z igual a 0, que es la del esfera. Bien, vamos a proceder a resolver este sistema. ¿Sí? De 3, ¿sí?, de 3, lo que tenemos es que Z menos Z por U es igual a 0. Sacamos factor común Z acá y me queda Z por U menos U igual a 0. Nos queda un producto igualado a 0, el cual, por ley cancelativa del producto, para que se cumpla, o Z tiene que ser igual a 0, o U tiene que ser igual a 1, que sería el segundo factor. Vamos a ir a los diferentes casos. El primer caso sería el caso 1. ¿Qué pasa si Z vale 0? Si Z vale 0, como de 4 y es igual a X, ¿sí? Fíjense en que en 4 y es igual a X, sustituyendo en 5, ¿sí?, lo que hago en 5 es sustituir la Y por X y Z por 0. Entonces me queda 2x cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces X es igual a más menos raíz de 2, de manera que Y es igual a más menos raíz de 2, porque Y y X son iguales. Y de esta manera obtenemos estos puntos, ¿sí? Obtenemos estos puntos que están acá. Más menos raíz de 2 la primer componente, más menos raíz de 2 la segunda y 0. ¿Sí? Ahora vamos al caso 2. El caso 2, ¿sí?, sería cuando U es igual a 0. Si U es igual a 0, discúlpenme, si U es igual a 1, entonces 1 y 2 quedan dadas por. Fíjense que reemplazamos U por 1, ¿sí? Acá lo que hacemos es reemplazar U por 1 en la primera y en la segunda. De esa manera, ¿sí?, nos queda que Y es igual a 2x menos lambda y X es igual a 2y más lambda. Sumando miembro a miembro estas ecuaciones, nos queda que X más Y es igual a 2 por X más Y. Como por 4 Y es igual a X, sustituyendo esto en la última ecuación, nos queda que 2X es igual a 4 por X. Entonces, X es igual a 0, por ende Y es igual a 0. Entonces, en 5 sustituimos X e Y por 0 y me queda que Z cuadrado es igual a 4. Entonces, Z es igual a más menos 2. Luego obtenemos los puntos 0, 0 más menos 2. Ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos F en los primeros puntos que obtuvimos y me queda el valor 2. Y evaluamos la F en los segundos puntos que obtuvimos y me da el valor 4. Por lo tanto, el valor máximo de F es 4, que es el más grande de esos, y lo asume en los puntos 0, 0, más menos 2. Y el valor mínimo de F es 2
y lo asume en estos puntos.